Buenos días a todos. Vamos a tratar hoy el tema de esfuerzos de flexión en vigas. Entonces, como ya podemos hacer diagramas de cortante y momento, ahora vamos a calcular los esfuerzos que se derivan de esas cargas. Entonces, como ven aquí en esta figura, hecha de elementos de madera, de varias capas, unas sobre otras. Entonces, si yo le aplico una carga aquí vertical, ven cómo se dobla la viga. Si las planchas de madera no están unidas con goma una entre la otra, entonces se forma esta grada, como ven aquí. Eso lo que está indicando es que hay una conexión, que la conexión o la goma haría que se transmitieran las cargas de una capa a otra, como ven acá. En el caso de que tuvieran goma, trabajarían en conjunto y no tendríamos esas gradas de la esquinita de aquí. Entonces, eso nos indica de que hay algunos esfuerzos que se pasan de una capa a otra y que ayudan a que el trabajo sea un trabajo en conjunto. Entonces, hoy vamos a ver uno de esos esfuerzos que son los esfuerzos de flexión. Vamos a ver primero términos, algunos términos importantes para entender los esfuerzos a flexión. Uno de ellos es radio de curvatura. Entonces, si nosotros tenemos, como les mostraba en la foto anterior, una viga en voladizo que se le aplica una carga puntual en el extremo, entonces la viga tiende a doblarse así, como vemos en esta línea azul. Entonces, en esta línea, si trazamos un radio para esa curvatura, vemos que el centro de esa curvatura está por aquí, en el centro O. Y que el radio que se forma, la letra Y rho, es lo que nosotros estamos llamando ahorita radio de curvatura. Y la curvatura que se forma en sí, o sea, el doblez de la viga, es lo que se conoce como capa, la curvatura en sí de la viga, con la letra Y capa. La relación que hay entre la curvatura y el radio es inversamente proporcional, queriendo decir que entre más radio haya, más radio, o sea que esto sea más lejos, la curvatura es más pequeña, es más parecida a la línea recta. Igual como sucede en las curvas de una carretera, ¿verdad? Entre más radio haya, usted casi no siente la curva horizontal, el giro a la derecha o el giro a la izquierda, ¿verdad? Pero entre más pequeño el radio, más grande es la curvatura. Si sacamos la tangente de este ángulo, recordando que el radio hace un ángulo de 90 grados con la curvatura, entonces la tangente de este ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces nos queda ds, este elemento de aquí, esta distancia, dividido entre el radio. Ahora, en matemáticas, la tangente de un ángulo muy pequeño, porque estamos agarrando un elemento muy pequeño, infinitesimal, la tangente de un ángulo pequeño es igual al ángulo. O sea que si yo sacara la tangente de 0.0001 grados, obtendría 0.001. Esto entonces es aproximadamente a la distancia. Esta distancia de S, como es tan pequeña, es prácticamente también la línea recta, que vemos que es un pedacito de la viga, un pedacito original de la viga, antes de que se deformara. O sea, esta deformación es tan pequeña que es casi como la línea recta. La dimensión de aquí es casi igual que la dimensión de acá, porque estamos agarrando un pedazo muy pequeño. Entonces, este ángulo es igual a la distancia de X dividida entre rho. Entonces, eso nos queda la fórmula, uniendo esto con esto, que capa, que es 1 dividido entre rho, y vemos acá que aquí estaba 1 entre rho,
Entonces el dx pasa al otro lado dividiendo y nos queda que es el pequeño ángulo este dividido entre la distancia horizontal de la viga, de x. Entonces recordemos esa fórmula, ¿verdad? Que la vamos a usar más adelante para otro concepto. Pero ahorita ya tenemos el concepto de radio de curvatura. Ahora miremos la relación que hay entre esa curvatura y la deformación unitaria, que si recuerdan la ley de Hooke, era el elemento epsilon, era la letra E, si recuerdan la ley de Hooke, era la deformación, el esfuerzo, perdón, es igual a esta deformación unitaria por el módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad resultaba de las pruebas de laboratorio, ¿verdad? De la gráfica, de esfuerzo, deformación, y cuando vieron el video de una varilla, entonces era la pendiente que se formaba por aquí. Entonces dice, debido a las deformaciones por flexión, si vemos aquí esta viga que estaba antes sin deformarse, le aplico un momento acá y un momento aquí, y entonces se dobla de esta manera. Y aquí tenemos pues el centro del radio y el ρ que se forma normalmente en el eje de la viga. Aquí vemos la sección transversal y estamos poniendo el eje Z justo en el eje de la viga. O sea, esta línea punteada aquí es el centro y pasa por el eje Z. Entonces, ese estaba antes. Dx es la distancia, como les decía, del pedacito de viga que estamos agarrando, de aquí hasta acá. ¿Qué sucede? Yo quiero los esfuerzos, digamos, no en ese punto, sino que yo los quiero a una altura y, cualquiera. Entonces, ¿qué pasa cuando se dobla la viga? Si ustedes se fijan, este elemento se hace un poquito más corto que este elemento de aquí. O sea, esta línea de acá es más corta que este elemento que está acá. Entonces, eso es lo que dice. Debido a las deformaciones por flexión, las líneas longitudinales, estas líneas longitudinales, estas que acabo de remarcar acá, en la parte inferior de la viga se alargan. Entonces, si ponemos esta otra, esta línea, esta está más larga, esta está más corta. Entonces, en la parte inferior de la viga se alargan, en tanto que en la parte aquí superior de la viga se acorta. Vamos a corregir aquí, que se nos vaya. Entonces, en la parte inferior de la viga, acá, las líneas se alargan. En tanto, en la parte superior de la viga se acorta. Aquí las líneas se hacen más cortitas y aquí se hacen más alargadas. Lo que quiere decir esto, por lo tanto, la parte inferior, esta parte de la viga está en tensión porque se está alargando, se está haciendo más larga, entonces estoy estirándola, estoy tensionándola, y la superior estoy comprimiéndola, está en compresión. En algún punto de la viga, como esta está más corta y esta está más larga, quiere decir que hay un punto de la viga donde no hay un cambio. Esta superficie neutra, vista en la sección transversal, se le llama eje neutro. Entonces, este es el eje neutro, donde la longitud de este elemento que estoy agarrando aquí no cambia de longitud. Este se acorta, este se alarga, pero este no cambia. Por lo tanto, desde ese punto, desde ese eje neutro, es donde yo tengo el radio ρ y desde donde yo voy a calcular los esfuerzos. Entonces, regresando a nuestra ecuación kappa, esta ya la habíamos desarrollado, decíamos que la curvatura, el radio de curvatura, era igual a este angulito que se formaba aquí y la distancia de x, que es justo el de la línea central. Despejando un poco,
el dx, o sea, esta distancia, esta longitud, es igual a, entonces este pasa al otro lado multiplicando, este que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos queda ρ por d θ. Despejamos para dx. Si queremos sacar esta longitud de esta línea, entonces multiplicamos el dθ por el radio y así obtenemos esta longitud. Entonces, pero la longitud de cualquier otra línea hay que restarle a este ρ esta distancia y. Entonces nos queda ρ menos y por dθ, por el ángulo, nos da la longitud de esta línea. Si le multiplicamos arriba por ρ y dividimos por ρ, ¿verdad? Entonces este lo multiplicamos por ρ y lo dividimos por ρ, entonces me queda ρ entre ρ menos y entre ρ de θ por ρ. Este ρ se cancelaría con este y me quedaría lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Acá me quedaría 1, ¿verdad? Menos, en este caso, dθ por ρ, teníamos dθ por ρ es igual a dx, entonces este me queda 1 por dx igual a dx. Y esto, y entre ρ por dx, ¿verdad? Porque esto es igual a dx. Entonces, ¿qué está sucediendo? Me está diciendo de que esta dx que teníamos aquí, cada vez que yo voy más arriba o más abajo, ¿verdad? Una línea aquí más arriba o más abajo, depende únicamente de la relación entre el radio, ρ, el radio de curvatura, y la posición donde queremos sacar la longitud, y. Entonces, como sabemos, epsilon en la deformación unitaria tiene que ver con cuánto se estira o cuánto se encoge una viga. Entonces, podemos decir que la deformación unitaria es igual a solamente este pedacito. Es decir, el pedacito que se estiró es diferente de dx. El pedacito que se estiró se encogió, en este caso negativo porque se encogió, y entre ρ. Entonces, esa es la relación que hay entre la curvatura y la deformación unitaria epsilon. Otro concepto que necesitamos saber es dónde está ese eje neutro. ¿En qué parte está ese eje neutro? Entonces, si yo le aplico a una viga un momento, lo que estoy sucediendo es que estoy comprimiendo esta parte y estoy estirando esta parte de acá abajo. Entonces, podemos decir que las vigas se asumen sin carga axial. Aquí no tengo una carga horizontal que esté comprimiendo o estirando la viga. Solamente tengo momento y cortante. Si recuerdan, cortante era la carga vertical, cortante, la B, y el momento ahorita que estamos analizando. Entonces la B es esta roja y el cortante, el momento es este que viene acá. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay carga axial, o sea, si no hay carga horizontal, si esta carga horizontal no existe, quiere decir que esta carga distribuida que ven aquí, que es causada por el momento, y esta carga que está distribuida acá, causada por el momento, son iguales. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces esa carga no existe. Y esta ecuación, eso de que sumatoria de fuerzas es igual a 0, nos puede decir dónde está esta línea negra o el eje neutro de la viga. La sumatoria de momentos, esta sumatoria de momentos, nos da la relación entre el momento y la curvatura que sacamos anteriormente. Entonces, aquí vamos a tener dos ecuaciones muy importantes. Sumatoria de fuerzas nos va a dar dónde está este eje. Y la sumatoria de momentos nos va a dar la relación entre el momento y la curvatura que vimos antes. Entonces, si recuerdan de la clase anterior, el esfuerzo es igual a P entre A.
Entonces, si yo saco el área de esta sección y la multiplico y la divido, el P, la carga axial, la divido entre el área, obtengo este esfuerzo de esta parte de arriba. Lo mismo haría con esta parte de abajo. Esta carga axial sería la equivalente de ese triángulo, ¿verdad? Así como hicimos para sacar reacciones. Esta fuerza equivalente, que sería el área de este triángulo, la carga dividida entre esa área, me daría el esfuerzo. Y esta otra carga que va para este lado, esta otra área, el área de arriba, dividida la carga, esta P, dividida entre esa área, me daría el esfuerzo de arriba de la parte. Si despejamos más bien para la carga axial, o sea, yo quiero saber más bien cuánto es esta P para hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, P es igual al esfuerzo dividido, multiplicado, pasa al otro lado multiplicando el área, pasa multiplicando por el esfuerzo, y eso me da la carga axial. Entonces, si nosotros queremos hacer sumatoria de fuerzas, prácticamente eso es la integral, ¿verdad? Si yo integro los esfuerzos por el área, obtengo la suma de fuerzas. Y lo que me estaba diciendo la primera ecuación, esa sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, si unimos todo, la ley de Hooke, la relación de deformación que acabamos de ver con la curvatura, y ahorita que acabamos de ver que la integral del esfuerzo por el área me da las cargas axiales, esto es igual a negativo, porque estoy metiendo esta ecuación que es negativa, acá, y estoy metiendo el E, que corresponde al esfuerzo. Entonces, el esfuerzo es igual a E por la deformación unitaria Y entre ρ. Entonces, esta parte es este esfuerzo. Y el D de A, acá. Entonces, el negativo puede salir de la ecuación. El E puede salir de la ecuación también. Y me queda esta parte de la ecuación. Ahora, para que esto sea 0, el material no puede ser 0. Y tampoco el radio de curvatura, sino la viga no se está doblando. Entonces, lo que quiere decir es que esta parte de Y por dA es la que tiene que ser 0. Y por dA es la parte que tiene que ser 0, para que esta ecuación sea 0. Y esto, si recuerdan, es la ecuación de centroides. Entonces podemos concluir que el eje neutro pasa por el centroide de área de la sección transversal. Y por eso estuvimos viendo centroides, porque es lo que ocupamos para saber los esfuerzos de flexión de una viga. Entonces, por donde pasa el eje neutro es el centroide de esta área. ¿Okay? Otra relación. Sabemos que P es igual al esfuerzo por área. Ahora vamos a sacar momentos. El momento, diferencial de momento, es igual a la fuerza P por su brazo. Entonces, nosotros tenemos que la fuerza es igual a esfuerzo por A. Entonces, tenemos este pedacito de aquí. Y el brazo, de aquí hasta donde estamos sacando de esfuerzos, es el brazo Y, donde estamos sacando esfuerzos. Entonces, si hacemos la integral de momentos, nos queda esfuerzo es igual a Y, la puse un poquito antes para que estuviera aquí bien, por D de A. Saco el negativo de aquí. Meto la ecuación de esfuerzos que tenemos acá y la ecuación de deformación que tenemos aquí, y nos queda esta relación, donde el módulo de elasticidad del material es constante, entonces por eso lo pude sacar de la integral. Y como les decía, el radio de curvatura también es constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Entonces esto nos queda la integral de Y cuadrado por dA. Y si recuerdan, esto
es exactamente la inercia, ¿verdad? De un material. Y cuadrado por dA es la inercia de un material. Entonces nos queda 1 sobre ρ, el E pasa al otro lado dividiendo, entonces me queda momento entre E, y esta inercia pasa al otro lado, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo también. Y esta es la relación entre el esfuerzo y la deformación. Entonces, usando la ley de Hooke, usando esta, y usando esta ecuación que acabamos de encontrar de la relación entre el esfuerzo y la deformación y la curvatura, nos queda que el esfuerzo, metiendo esta ecuación, es igual a el momento por la distancia hasta donde yo quiero sacar esfuerzos, y dividido entre la inercia de la sección. Los módulos de elasticidad se cancelan, si se fijan. Este se cancela con este, y entonces me queda sin el módulo de elasticidad. O sea que para sacar el esfuerzo de una viga, no me interesa mucho el material, sino que su inercia. Entonces, tenemos el momento, que es el momento interno, que nosotros calculamos con el diagrama de constante y momento. El Y es la distancia desde el eje neutro hasta donde queremos sacar esfuerzos, y la inercia de toda la sección. Ahora, si se fijan aquí, por cada vez que yo me alejo de Y, cada vez que yo me alejo de Y, del eje neutro, el Y se hace más grande, y por lo tanto el esfuerzo se hace más grande. Entonces podríamos decir que el esfuerzo máximo de una viga está en los extremos. Entonces, acá tenemos un esfuerzo máximo de compresión, y aquí tendríamos un esfuerzo máximo de tensión, en donde esta Y se convierte en la letra C, es decir, desde el eje neutro hasta el extremo de la viga aquí en compresión, y hasta el extremo de esta viga en tensión. Si son dos longitudes diferentes, ¿verdad? Entonces tendría dos esfuerzos diferentes. Por lo tanto, el esfuerzo máximo, esta es nuestra ecuación principal, que era lo que queríamos llegar, es igual a mc entre E, donde m es el momento, como les digo, del diagrama de momentos, el momento interno de la viga. C es la distancia del eje neutro hasta el extremo de mi viga, y EI es la inercia de toda la sección transversal. Entonces, hagamos un ejemplo. Si tenemos una viga con cualesquiera cargas, y esta es la sección transversal, esta es una viga hecha de madera de múltiples pedazos, o sea que esto que ven aquí es la altura H, es esta vertical, 27 pulgadas, acá arriba, y el ancho, viendo la sección transversal en profundidad, 8.75 pulgadas. Entonces, esta es la sección de la viga. Primero, calculo reacciones. Después, elaboro el diagrama de cortante, y con ese diagrama de cortante elaboro el diagrama de momento. Escojo el mayor momento positivo y el mayor momento negativo. Esto es porque en el diagrama de momentos, si tenemos momento positivo, recuerden que la viga se hace así. Y el momento negativo me indicaba que la viga se hacía así. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, en esta parte de acá, está en compresión, y en esta parte de aquí está en tensión. Pero en cambio, cuando el momento es negativo, acá está en tensión, están las fibras estiradas, y acá está en compresión. Entonces, como los esfuerzos cambian, en una viga simétrica no hay problema. Sabemos que entonces el mayor del positivo o del negativo me produce el esfuerzo máximo, porque sabemos que el eje neutro está a la mitad, y C1 es igual a C2. Pero en el caso de una viga que no sea simétrica, por ejemplo, podría tener una viga T, una viga T. Entonces el eje neutro está como por acá,
y por lo tanto esta distancia C1 no es la misma que C2. Y eso lo que causa es que yo tenga esfuerzos diferentes de compresión y tensión si está arriba o está abajo. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Este, donde sí es simétrico, y vamos a hacer un ejemplo donde no lo sé. Una vez que ya saqué los esfuerzos, el mayor momento positivo y un momento negativo, calculo el centroide del área, que en este caso está fácil porque es simétrica, entonces está a la mitad. Calculo el momento de inercia de la sección y con eso calculo los esfuerzos y los comparo con los esfuerzos permitidos o permisibles del material. Entonces, hoy vamos a llegar hasta calcular los esfuerzos. La siguiente clase vamos a ver qué son esfuerzos permitidos o permisibles. Entonces, hacemos la viga. Okay. Tenemos acá la carga puntual, tenemos esta carga uniformemente distribuida y tenemos esta reacción vertical acá en A y vertical acá en B. Entonces, le voy a llamar esta reacción A y a esta le voy a llamar reacción B. Entonces, para sumatoria de momentos en A. Entonces, tengo que transformar esta carga uniformemente distribuida en puntual. Entonces, multiplico 1.5 por 22. Eso me da la carga puntual. ¿Dónde está esa carga puntual? Está aquí en el centro, porque este es un rectángulo. Está en el centro de 22. Como estoy sacando momentos aquí en A, entonces la distancia de A a ese centro es 11. Entonces el brazo sería 11. Este punto está haciendo girar A en sentido horario, entonces está bien que sea positivo. La fuerza puntual P también está haciendo girar horario el punto A, entonces también es positivo. La fuerza P puntual de 12 por el brazo y la distancia entre A y esa carga puntual es 9 pies. A esto le resto porque me está haciendo girar, esta carga me está haciendo girar antihorario. Entonces me resta RD por el brazo que sería 22. Esto igual a 0. Entonces despejo para RB. Entonces RB me da igual a. Entonces tenemos 1.5 por 22 por 11 más 12 por 9 entre 22 me da 21.41. Hay que siempre verificar que todo esté en las mismas unidades. Por ejemplo, esta carga distribuida está en kPa y la estoy multiplicando por longitudes que están en pies. Entonces, está bien, se cancela. Por lo tanto, esta carga está en kips. La respuesta está en kips. Luego, hago sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y. Y tendríamos la carga distribuida, que la convierto en puntual, negativa, porque va hacia abajo, menos la carga de 12, más la reacción que acabo de encontrar, más la reacción RA, que es lo que necesito saber. Y entonces RA me da 1.5 por 22, más 12, menos 21.41, me da de 23.59 kips. Entonces ya hice el primer paso, calcular la reacción. 23.59 y 21.41. Ahora hago el diagrama de cortante y momentos. Entonces voy a hacer el diagrama de cortante y momentos. Subo de un solo porque me encuentro con esta carga puntual de 23.59. Luego me encuentro con esta carga distribuida. Entonces la voy a separar en dos pedazos.
porque tengo esa carga puntual. Entonces voy a dividirla en este pedazo y dividirla en este otro pedazo. Entonces, cuando termine esta área de este pedazo rojo, esta área de este pedazo rojo es igual a 9 por 1.5. Esto es igual a 9 por 1.5, el área de esa roja, 13.5. Esta área roja. Entonces, a este punto, como esta área roja es negativa porque va para abajo, le voy a restar 13.5. Entonces, 23.59 menos 13.5 me da 10. Entonces, quiere decir que al finalizar esta área, yo tengo una altura de 10.09. ¿Cómo uno esos dos puntos? 23 con 10. Los uno, como este es constante, esta es una línea inclinada. Okay. Luego bajo de un solo por la carga puntual. Entonces, ese 10 le resto 12 y me da un valor negativo. Entonces, ese valor negativo sería 10.09 menos 12. Me da negativo 1.91. Luego me encuentro con el área de esta carga azul. Entonces, esta carga azul es 1.5 por su base sería 22 menos 9, 13. Esto me da igual a 19.5, es el área de esta zona azul. Entonces, como esta es negativa, eso hace que este punto que estaba negativo baje otro poco más. ¿Hasta dónde? Hasta terminar el área azul. Entonces tengo negativo 1.91 menos 19.5 me da negativo 21.41. Entonces, ese negativo 21.41 está hasta terminar el área azul. Como uno de esos dos puntos, como este es constante, esta es una línea recta. Entonces, uno este con 21. Luego me encuentro con esta carga puntual y esa carga puntual hace que el diagrama suba de un solo hasta 0. Entonces ya tengo mi diagrama de cortante. El diagrama de momentos, entonces, ahora hago esta línea. No tengo ningún momento puntual, así que el diagrama de momentos no va a subir de un solo. Entonces calculo el área de esta figura. Entonces tengo una figura rectangular y tengo un triángulo. Este triángulo de aquí. Entonces calculo el área de esos dos. O puedo hacer el trapecio también, ¿verdad? De un solo. El área de un trapecio es igual al promedio de las alturas entre la base. Entonces tenemos 23.59 más 10.09, ese es entre 2, ese sería el promedio de las alturas, por la base que es este ancho de aquí hasta acá, es 9 pies. Entonces ese es el área de este trapecio azul. Entonces, esa área de ese trapecio me da 23.59 más 10.09 igual 33. Dividido entre 2 me da 16 y multiplicado por 9 me da 151.59. Ese es el área de esta zona. Entonces, quiere decir que yo comienzo mi diagrama en 0, acá, comienzo mi diagrama en 0, y como esta área es positiva, porque está arriba, esta área es positiva, entonces mi segundo punto al terminar esta área, o sea, al pasar 9 pies, voy a tener un punto más arriba. Como esta es una línea inclinada, quiere decir que esta es una curva, entonces tengo la opción de hacer esta curva
o esta curva, y este va de más a menos. Entonces, de más inclinado a menos inclinado. La curva correcta es la de arriba. Entonces, vamos a borrar la de abajo. Entonces, la curva correcta es la de más a menos. Es en la longitud de 9. Luego tengo esta área. Vamos a sacar el área de esta. Entonces, igual que como dice aquí, el promedio de las alturas, 1.91 más 21.41 entre 2 por el ancho, que es de 13. Entonces, eso es igual a 1.91 más 21.41 entre 2 por 13 me da 151.58. Por un poquito, no me cierra, pero estamos bastante bien. Esta área es negativa porque está en esta zona negativa de aquí. Entonces, eso haría que mi diagrama pase de este punto hasta terminar la viga en 0. ¿Cómo voy a unir esos dos puntos? Este va de menos a más. Entonces, de menos inclinado a más inclinado. Y ese sería el diagrama de momentos, donde este valor de aquí es 151.58. Las unidades serían aquí y este. Entonces, ya tengo mi diagrama de momentos. Muy bien, 8 o 9. Entonces, ya tengo ahí mi valor de momento máximo. Entonces, haciéndolo acá, así me dio el diagrama de cortante y así me dio el diagrama de momento. Aquí usaron un poquito menos decimales, 151.6. Nos daba 0.58, entonces lo pusieron como 0.6. Y como ven, la forma del diagrama, de menos a más, de más a menos y de menos a más. Entonces, encontramos nuestro momento máximo, que era el siguiente paso, y ahora calculamos el centroide de la sección transversal, que sabemos que está a la mitad, en este caso 13.5. Sacamos la inercia de esta sección, que para un rectángulo es un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces, un doceavo de la base, 8.75 por la altura al cubo. No necesito sacar teoremas de eje paralelo porque el centroide pasa por el eje de la figura. Entonces, esto me da 14.352.19. Finalmente, la ecuación de esfuerzos es el momento interno, que lo sacamos del diagrama de momentos, como 151.6. Lo multiplico por 12 porque necesito pasar estos pies. Si recuerdan aquí, las unidades del momento estaban en pie. Entonces, el momento lo multiplico por 12 para pasarlo aquí pulgada. Estos 13, que es la distancia del eje hasta la fibra más alejada, que es 13.5. Y la inercia de la sección, que también está en pulgadas. Entonces, todo está en pulgadas y en kilos. Y los esfuerzos, recordemos que son unidades de carga distribuida. Entonces, es kip sobre pulgada cuadrada. Estas son las unidades de un esfuerzo. Fuerza sobre área. Entonces, este es en la unidad de 1.71 kip sobre pulgada cuadrada. O, si pasamos estas kilolibras a libras, lo multiplicamos por 1000, y es 1710 PSI, que significa libras sobre pulgada cuadrada. Estas por sus siglas en inglés, ¿verdad? Pounds
square inch, ¿verdad? Sobre pulgada cuadrada. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, o todo está claro. Ejemplo 2. Vamos a hacer ahora esta viga, que tiene una carga uniformemente distribuida, con estos apoyos acá. Y tenemos una sección que ya no es uniforme. Ya esta sección ya no tiene el centroide en la mitad. Pero ya tengo el dato de dónde está el centroide. Este está ubicado por aquí. Entonces tengo estas dimensiones de la viga. Este es como viéndolo de lado, ¿verdad? Como que hubiera hecho un corte acá, entonces esta U es esta sección de aquí, o sea que esta parte que están viendo aquí de lado, estoy viendo esta cara. Pero realmente la viga es así, como una U en sección transversal. Primer paso, saco reacciones. Entonces, acá tenemos estas cargas. Sabemos que la fuerza horizontal aquí en X es 0, porque no tengo ninguna fuerza aquí. Entonces, saco momentos en A, igual a 0. Entonces, tengo la carga distribuida, se vuelve puntual, 3.2 por toda la longitud, ¿verdad? Sería 4.5. Esa es la carga puntual. El brazo, como es desde A, sería, y esto es un rectángulo, entonces sería la mitad de 4.5. 4.5 entre 2, 2.25. Este momento está haciendo girar, esta carga está haciendo girar A en sentido horario, entonces la voy a poner positivo. Ahí ya tomé en cuenta todo, toda esta carga, porque usé los 4.5. También lo pueden hacer dividiendo este rectángulo y este otro rectángulo y les debería de dar lo mismo. Menos la reacción aquí en B por el brazo que es 3. Esto igual a 0. Con eso puedo sacar la reacción en B. 3.2 por 4.5 por 2.25 dividido entre 3 me da 10.8. Las unidades en este caso son kilonewton. Y como me dio positiva, significa que asumí bien que fuera para arriba. Luego, sumatoria de fuerzas en Y, tendría 3.2 por 4.5. Esa sería la carga puntual equivalente de la distribuida. Esta la pongo negativa porque va hacia abajo. Luego a esta le sumo la reacción en A, que es lo que quiero, y le sumo la reacción en B, que es 10.8. Eso me da que la reacción en A es igual a 10.8 negativo, pasa al otro lado, más 4.5 por 3.2, me da 3.6 kilonewton. Entonces ya tengo las reacciones, el primer paso. Entonces, acá, 3.6 de este lado, 10.8 del otro lado. Muy bien. Hacemos diagrama de cortante, subo de un solo por el 3.6. Aquí como tengo la carga puntual acá, entonces aquí sí lo voy a dividir en dos, esta parte y esta parte. Entonces, esta parte roja tiene el área de 3.2 por 3. Esto es igual a 3.2 por 3, 9.6 kilonewton. Entonces, cuando termina el área roja, ¿qué pasó? No le mienten. 3.2 por 3 igual a 9.6. Ah, es que está roja. Por eso es que está oculta ahí de color rojo. Entonces, esa área, cuando termina esta uniformemente distribuida, como es constante, entonces, y va para abajo, a este 3.6 que tengo aquí, le resto este 9.6 y me da una negativa. Entonces, acá sería 3.6 que tenía antes, aquí en este punto, le resto 9.6 y esto me da 6. Entonces, este valor de aquí es 6.
Luego subo de un solo, negativo 6, ¿no? Lo puedo cambiar, negativo 6. A negativo 6 le sumo 10.8 positivo, porque va para arriba, y me queda 4.8. Entonces, acá, voy a poner aquí aparte, negativo 6. Este es positivo 3.6. Okay. Luego me encuentro con esta área, que sería 3.2 por 1.5. 3.2 por 1.5 es 4.8. Y es negativa también. Entonces, cuando termine esta área azul, yo, este punto 4.8 positivo, le resto ese 4.8 negativo y termino en 0. Entonces, al terminar la viga, yo tengo 0. Entonces, tengo este diagrama de Cortana. Para poder saber esta distancia de aquí hasta acá, necesito hacer relación de triángulos. Entonces, hago mi relación de triángulos. 3.6 esa X, que le voy a llamar a esta distancia que está aquí. A esta distancia le voy a llamar X. Entonces, si esta distancia es X, esta distancia de aquí de este otro triángulo sería 3 menos X. Entonces, esta distancia de este otro triángulo, de aquí hasta acá, es 3 menos X. Entonces, esto es igual a, arriba estoy poniendo la dimensión, entonces acá arriba voy a también poner la dimensión. Cuando hago relaciones de triángulo, uno de los errores comunes es que pongo el signo, pero aquí no es necesario. Estoy haciendo relación de triángulos, entonces estoy viendo 3.6 y aquí el valor de 6. Entonces, este de abajo, 3 menos X. Entonces, despejo para X. Aquí sería 3.6 por 3 menos X es igual a 6 por X. Entonces, despejando para X, ¿verdad? Uniendo factores comunes, me quedaría 6 más 3.6, 9.6, y 3 por 3.6, 10.8, entonces 10.8 dividido entre 9.6, me queda 1.125. Si lo hice bien, me quedó que esa longitud es 1.125, y lo que significa que este otro lado sería 3 menos eso, 1.875. Entonces, esta parte de aquí es igual a 1.125 y la parte de arriba es 1.875. Ok, entonces ya tengo cuánto es ya puedo sacar el área de este triángulo. Entonces, el área de ese triángulo sería 3.6 por la base 1.125 entre 2. Esto es igual a 3.6 por 1.125 entre 2. Entonces el área de este triángulo me da 2.025. El área del otro triángulo es 6 por la base. Y como es un triángulo, dividido entre 2. Esto me da igual a 5.625. Y el último triángulo me da 4.8 por 1.5 de base, y es un triángulo entonces entre 2. 4.8 por 1.5 entre 2. 3.6. Entonces hago mi diagrama de momentos. Comienzo en 0. De 1, cuando termine este triángulo, o sea, a una distancia de 1.125, yo voy a tener un puntito
más arriba porque esta área es positiva. Entonces, esa área positiva hace que yo tenga un puntito aquí que corresponde a 2.025. Como uno de esos dos puntos, de más a menos. Entonces, de más a menos, luego tengo de menos a más, un puntito que resulta de esta, como esta área es negativa, entonces voy a restar esas áreas. Esta es positiva, 2.025, y esa área negativa va a ser 2.025 menos 5.625, esto es negativo 3.6. Entonces tengo un puntito al terminar esta área, o sea, hasta que yo recorro una longitud de 1.875, yo tengo un puntito aquí negativo de 3.6. Entonces, como uno de esos dos puntos, como esta es una inclinada, esta es una curva, y va de menos a más. Entonces, de menos pendiente a más pendiente. Y finalmente, esta área final, que es 3.6 positivo, se lo sumo a 3.6 negativo, entonces quiere decir que al terminar esta área, yo tengo un punto cero aquí, y va de más a menos. Entonces va de más inclinado a menos inclinado. Y este sería mi diagrama de momentos. Una vez que tenemos los momentos máximos, en este caso tenemos un momento máximo positivo y un momento máximo negativo. Entonces, eso significa que nuestra viga se dobla en este caso con una flexión positiva, es decir, compresión arriba, tensión abajo, y en la parte que sigue hay un cambio donde tengo una tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior. Aquí tenemos en este punto acá de la viga un cambio de curvatura, y eso significa que en cualquier momento podría tener una tensión máxima acá o una tensión máxima acá, o una compresión máxima aquí o una compresión máxima en este punto. Por lo tanto, tengo que evaluar estos dos momentos máximos. Entonces, primero saco dónde está ubicado el centroide. Ya vimos que el centroide es igual a el área de la sección por su brazo dividido entre las áreas. Entonces yo hice tres áreas, 1, 2 y 3, y el centroide me dio a 18.48. Como tomé de base, si recuerdan, para centroides tengo que tomar un eje base, entonces tomé de base este eje Z. Por lo tanto, la distancia que obtuve aquí de 18.48 es de aquí, de este eje para abajo. Entonces, esa sería mi distancia C1, de aquí, de este eje para acá, donde está ubicado el centroide. Por lo tanto, si yo resto los 80 de altura de ese C1, obtengo la altura C2. Esta de acá. Si teníamos la ecuación de esfuerzos MC entre I, y pasamos esta C dividiendo, entonces tenemos M entre la inercia entre C, la distancia del eje hasta la parte más extrema de nuestra viga. En este caso podría ser ya sea C1 o podría ser C2. Esta I entre C se le conoce también como módulo de sección y se usa la letra S. Por lo tanto, el esfuerzo es igual al momento interno dividido entre este módulo de sección. Sacando la inercia de la sección con el teorema de ejes paralelos, una vez que ya tengo dónde está el centroide, ¿verdad?, obtengo esta inercia total.
Esto quiero que lo practiquen en sus casas para ver si esta inercia es la inercia de esta sección. Entonces el módulo de sección sería esta inercia, que es fija para toda la sección, con los diferentes Cs, es decir, C1 aquí arriba y C2 aquí abajo. Entonces, como recordamos, tenemos dos esfuerzos diferentes, 4 esfuerzos en este caso. Uno en compresión, que utilizaríamos C1, y otro en compresión, pero en este caso usaríamos C2. Esta tensión usaría C2 también, y esta tensión usaría C1, la parte de arriba de la viga. Entonces, haciendo esos 4 cálculos, tenemos el mismo momento, pero diferentes módulos de sección. Esta con C1 y este con C2. Lo mismo hacemos con el momento positivo de 2.025, el módulo de sección con C2 y el módulo de sección con C1. Y como vemos, obtenemos 2 tensiones, las puse positivas, y 2 compresiones que las puse negativas. Como vemos, ocurre el caso de que este sería el valor más grande en tensión, comparando 26 con 50. Y este sería el valor más grande en compresión, comparando este con este. O sea que el valor máximo en compresión con el valor de tensión no ocurren en el mismo punto. Ya con estos esfuerzos, la siguiente clase vamos a ver esfuerzos permisibles, donde vamos a poder diseñar la viga gracias a que ya podemos calcular los esfuerzos de la viga a flexión. Nos vemos la próxima clase. Gracias.